Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a subir el teorema de Norton, pero para fuentes independientes. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un equivalente de esta forma. Una fuente de corriente señalando para arriba, que se va a llamar I sub n, ¿no es cierto? Porque es intensidad de Norton, en paralelo con una resistencia Rn. Ya bueno, ahora acá donde dice A y B es donde debe ir conectado a donde nosotros nos piden sacar el equivalente de Norton, ¿no es cierto? Aquí debe ir la carga, digamos, si está en un circuito y nos pide sacarme una resistencia de 2 ohmios, digamos, entonces aquí debe ir conectada la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos, ¿y cómo calculamos Rn? Apagamos todas las fuentes independientes y encontramos la Rn, que es la resistencia equivalente, vista desde los puntos A y B, es decir, desde donde nosotros desconectamos la resistencia, la carga que vamos a conectar aquí. Es igual que sacar Thevenin, la verdad, la Rn. Ya. Y la I sub n se aumenta un cortocircuito aquí en la parte donde nosotros vamos a sacar y calculamos la corriente que fluye por ahí, sabiendo que la corriente va a ir desde A hasta B. Así, en este sentido tenemos que aumentar o hacer cortocircuito, pero en este sentido tenemos que calcular la corriente, ¿no? Para poder colocar de esta forma, porque así nos da el enunciado, el teorema de Norton nos da de esta forma, nos denuncia mismo la ley. Bueno, y una particularidad que posee es que por medio de transformación de fuentes, nosotros ya al obtener el circuito equivalente de Thevenin, podemos obtener el circuito equivalente de Norton, ¿no? Así que la única particularidad que nos faltaría poner aquí es que para calcular I sub n, como sabemos, transformación de fuentes, sería el VTH, el valor de VTH sobre el valor de RTH. Y ahí calcularíamos este I sub n. Y la Rn es el mismo valor que RTH. Como ya les digo que se calcula de la misma forma, entonces ya. Bueno, entonces vamos a hacer en este momento dos ejercicios para que ustedes puedan guiarse un poquito más en este tema, ¿no? No es tan complicado esto, la verdad. Si quieres visitar los anteriores teoremas, que es el de Thevenin, con fuentes dependientes, con fuentes independientes también, transformación de fuentes, todo ese tipo de cosas, búscalos ahí en mi canal. Tengo una lista de reproducción llamada circuitos eléctricos y ahí está colocado todo eso. Entonces vamos con el primer ejercicio, ¿no? Me dice que encuentre el equivalente Norton, encontrar Norton en los terminales A y B. ¿Ya? Entonces ahora les voy a copiar el ejercicio como está puesto para que podamos entenderlo, ¿no es cierto? Tengo una fuente de corriente de 2 amperios en paralelo con una resistencia y una fuente de voltaje, ¿no? Entonces esto sería, esta resistencia de aquí me dice 4 ohmios y esta fuente de voltaje me dice 12 voltios. Sigo, acá tengo una resistencia, acá también tengo otra resistencia, cada una de 8 ohmios y acá me da una de 5 ohmios. Listo, y acá me colocan los terminales A y B. Ya, me dice que de ahí encuentra el equivalente Norton en los terminales A y B. Entonces, el primer paso, como ya sabemos, es encontrar Rn, ¿no es cierto? Voy a dibujarles, cierto, eso me olvidaba, cómo va a quedar el equivalente Norton para esto, ¿no es cierto? Ya sabemos, una fuente de corriente para arriba, en paralelo con una resistencia llamada Rn y aquí los terminales A y B, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a calcular Rn, lo que primero se calcula. Como ya les digo, apagamos todas las fuentes independientes. Recordemos que una fuente de corriente se apaga solamente haciéndolo circuito abierto, es decir, quedaría así, las resistencias no se topan. Y una fuente de voltaje se apaga haciéndolo cortocircuitos. Es un cable donde estaba la fuente. Si se dan cuenta, aquí está un cable donde estaba la fuente, ¿no es cierto? Ponemos acá la resistencia de 8 ohmios y ponemos nuestras demás resistencias de nuestro sistema, ¿no? Tenemos A, acá tenemos B. Esta parte de aquí, al ser circuito abierto, no existe, ¿no? Esta rama del circuito no existe. Y empezamos a sacar la resistencia equivalente vista desde aquí. Entonces empezamos por el punto más alejado donde nosotros queremos sacar, que es este. Y solamente como las tres están en serie, sumamos los valores, ¿no? Sería 8 más 4, 12, más 8, 20. Entonces me queda aquí una resistencia de 20 ohmios
en paralelo con esta de 5, ¿no? Y aquí están mis terminales A y B. Ahora estas dos en cambio las asociamos en paralelo. Al asociarlo en paralelo me queda la multiplicación 20 por 5, 100, sobre la suma 20 más 5, 25. Entonces la Rn, que saca la resistencia equivalente, me ha quedado de 4 ohmios, ¿no? Entonces ya tengo yo mi primer valor. Ya puedo venir a anotarlo acá. Rn es 4 ohmios. Listo. Ahora vamos a calcular el I sub n, ¿no es cierto? Segundo paso, calcular I sub n. Bien, ahí sí copiamos el circuito igualito, el circuito original. No le topamos para nada, ¿no? No le quitamos fuentes ni nada de esas cosas. Entonces le ponemos aquí 2 amperios, 4 ohmios, 12 voltios. Colocamos, o sea, todo el circuito, ¿no? Como nos dieron a nosotros. Ponemos 8 ohmios, 5 ohmios. Y acá mis puntos A y B. El primer paso que les dije para encontrar esta corriente es aumentar un cortocircuito aquí, ¿no? Es un cable nada más. Esto es como decir, ahora ya no es circuito abierto, sino que ahora ya está cerrado. Sino que lo dibujo así, hasta con otro color y así medio curvadito para que se den cuenta dónde se aumenta el cortocircuito. Es donde yo quiero sacar, ¿no? Y tengo que encontrar la corriente que está yendo por aquí, en este sentido, pero no. A la que se llama I de Norton o intensidad de cortocircuito, porque es la que está fluyendo por este cortocircuito, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa que tienen que darse cuenta aquí. Siempre la corriente prefiere el camino más fácil, ¿sí? Entonces, suponiendo que de aquí está saliendo la corriente, ¿no es cierto? Va a llegar a este nodo y se va a dividir para acá y va a seguir para acá. También va a seguir por toda esta rama sin problemas y va a llegar acá. Pero como les digo, prefiere el camino más fácil. Aquí hay una resistencia de 5 ohmios. Y aquí hay, al ser cortocircuito, la resistencia de aquí es de 0. ¿Sí? Entonces, como prefiere el camino más fácil la corriente, prefiere irse solo por aquí donde tiene resistencia 0 y no tiene oposición que estarse yendo por aquí porque le cuesta más trabajo. Entonces, siempre que nos aumentemos el cortocircuito debemos darnos cuenta si tal vez algo va a desaparecer del circuito. Sí, entonces imaginariamente hacemos fluir a la corriente, ¿no? Por las ramas del circuito y vemos aquí, lo que está en paralelo con el cortocircuito, eso se va, porque va a preferir el camino más fácil la corriente, ¿no? Entonces esta parte del circuito, estos 5 ohmios, se van. ¿Sí? Y me queda de esta forma el circuito redibujado en este momento. ¿Sí? Entonces, vamos a poner a correr corrientes, ¿no? Ya sabemos, bueno, la de aquí ya sabemos que vale 2 amperios, ¿no es cierto? Ya nos está dando el valor. ¿Ya? Pero la de aquí, como tenemos que calcularla en este sentido de aquí, ¿no es cierto? Tenemos que calcularla en este sentido. Entonces, le pongo en el mismo sentido, ¿no? Porque tengo que calcular I sub n en ese sentido. Entonces, para no tener problemas, de una vez le nombro. Y le pongo I sub n, porque si se dan cuenta, esta que pasa por el cortocircuito va a ser la misma que pase por toda esta parte del lazo, ¿no es cierto? Entonces, por eso le nombro I sub n mismo. Si no, sí hay que poner otro nombre, otro valor, eso. Entonces, vamos ahora a armar una malla nada más. Malla que contiene la corriente I sub n. Ah, se me olvidaba. No he puesto aún los voltajes. No sé cómo voy a armar sin los voltajes, ¿no? Y acá más o menos. Listo. Entonces quedó de esa forma y me falta esto. Sí. Ya. Entonces ahora sí. Voy a coger una ley de voltajes de Kirchhoff. Ya les he dicho que siempre es preferible coger en el sentido contrario a como puse a correr la corriente y opositivos, ¿no? Entonces empiezo desde aquí. Sería 8 por I sub n. Si no me entiendes de estos pasos, regresa a mi video de leyes de Kirchhoff. Sigo por todo el lazo, llego a este, sería más otro 8 por I sub n, más, voy con esta resistencia, es 4, como están influyendo dos corrientes, miro los signos, tienen signos cambiados, entonces pongo la predominante, que es la que yo estoy analizando, menos la otra que le está topando, que es de 2 amperios, y la fuente está en signos contrarios de lo que yo estoy analizando, entonces sería menos 12, esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, bueno, luego de despejar y todo ese asunto aquí, me queda que I sub n tiene un valor de 1 amperio, ¿no?
Porque solo tenemos una incógnita, solo es cuestión de despejar, eso es álgebra básica, ¿no? Y entonces aquí lo anotamos de ese valor y es de 1 amperio. Y como se dan cuenta, hemos encontrado nosotros el equivalente Norton para este ejercicio, ¿no? Ahora vamos con otro ejercicio para que puedan guiarse de mejor forma, ¿no? Vamos, entonces voy a borrar esto. Que el eso no debería borrar, pero bueno. También me pide encontrar el equivalente Norton en los terminales A y B. Entonces ahora solamente voy a proceder a copiar el circuito, ¿no? En cambio aquí me da una fuente de voltaje de 15 voltios. 3 ohmios. 4 amperios, una fuente de corriente. Aquí otra resistencia de 3 ohmios. Aquí una de 6 ohmios. Y aquí al fin están los terminales A y B, ¿no? Ya, listo. Entonces ahora, primero, vamos a dibujar cómo nos quedaría el circuito equivalente, ¿no? Ya sabemos, esto es I sub n, señalando para arriba, en paralelo con una Rn, y ahí quedan los terminales A y B donde yo desconectaría la resistencia que me están pidiendo, ¿no? En este caso ya me dicen sobre los terminales A y B, así que solamente saco el equivalente Norton, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es despejar Rn, ¿no? Para eso apagamos todas las fuentes independientes, las de voltaje son cortocircuito, las de corriente circuito abierto. Entonces voy con esa de 15 voltios, sería cortocircuito, o sea, un cable, ¿no? Voy aquí la de 3 ohmios. Aquí esta fuente de corriente de 4 amperios, quedaría circuito abierto. Aquí otra de 3 ohmios. Aquí una de 6 ohmios. Y aquí mis terminales A y B. ¿Sí? Al ser circuito abierto, esta rama del circuito, esa parte no existe, ¿no? Solamente me queda así. Como vemos, necesitamos sacar la resistencia equivalente acá, entonces empezamos por el punto más alejado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos estas dos en serie. Entonces 3 más 3 me queda 6, ¿no es cierto? 6 ohmios en paralelo con la de 6 ohmios mismo, ¿no? Con esta de aquí. Entonces me quedan mis terminales A y B y hago estas dos en paralelo. Es la multiplicación sobre la suma de las resistencias, ¿no es cierto? Entonces Rn va a ser igual a 6 por 6, 36 dividido para 12, esto me da 3 ohmios, ¿no? Listo, entonces como me da 3 ohmios, voy a anotarlo eso en mis cálculos, ¿no? 3 ohmios me da, ¿ya? Y ahora vamos a calcular I sub n, ¿no es cierto? Entonces vamos, ponemos 2, perdón por ese 2, ya, vamos a calcular I sub n. Y para eso copiamos el circuito original, ¿no? No le estamos cambiando nada, ni quitando nada, ni nada por el estilo. Entonces pongo 15 voltios, 3 ohmios, aquí sí va la fuente de corriente, que es 4 amperios, ¿no es cierto? Aquí va la otra de 3 ohmios, la de 6 ohmios, y los terminales A y B. Primer paso para sacar el equivalente Norton, la I sub n, aumentar un cortocircuito. Listo. Y calcular en este sentido la I sub n, ¿no? Que es la misma intensidad de cortocircuito que también le llaman algunos. El siguiente paso, ¿cuál era? Ver qué cosa quedaba en paralelo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa queda en paralelo con esto? Por si nos damos cuenta, otra vez voy a poner a fluir la corriente, va a correr tranquila por aquí, llega a este nodo, se va por acá, y llega acá, ¿y qué prefiero? El camino más fácil, ¿no es cierto? Entonces viene y se va todo el camino por acá y ni siquiera va por este lado, por esta resistencia de 6 ohmios. Todo lo que está en paralelo con el cortocircuito que aumenté, eso se va, se elimina del circuito, ¿no? Cuando estoy sacando Norton. Ya, entonces me quedo de esta forma. Y ahora simplemente voy a plantear una supermalla, ¿no? Porque tiene una fuente de corriente en medio. Entonces voy a poner a correr
aquí la fuente, la corriente, perdón. Esto le voy a nombrar I1 y a la de acá le voy a nombrar intensidad de cortocircuito. Bueno, eso es solo notación, ¿no? Ya sabemos que la intensidad de cortocircuito es igual a la intensidad de Norton. Entonces ahora voy a poner cómo quedaría polarizados los voltajes, ¿no? Aquí queda más menos, aquí queda más menos. Listo, no tenemos más voltajes por polarizar, más resistencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar. Entonces pongo supermalla de las corrientes I1 e I(c). Los que van en este sentido son positivos aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces empiezo por acá, ¿no? Sería 3 I(c), sigo con este, sería más 3 I(1), sigo con este, menos 15, esto es igual a 0. Si no me entiendes de estos pasos, por favor regrésate al video de la supermalla para que entiendas cómo hay que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces esa sería mi primera ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos, ¿de dónde se saca la segunda ecuación? Tengo que ver cómo está esta fuente de corriente, ¿no es cierto? Está para arriba y me dice 4 amperios. Esto va así, ¿ya? Entonces dibujo como yo puse las variables. Esta es la I(1) y esta es la I(c), intensidad de cortocircuito, ¿no? Entonces lo único que nosotros sabemos de aquí es que el valor de la fuente, en este caso 4 amperios, tiene que ser igual a la que va en el mismo sentido, intensidad de cortocircuito, en este caso, que es la que también están subiendo, ¿no? Si están subiendo las dos, menos la I(1), porque ese está en sentido contrario a lo que está la fuente, ¿sí? También se lo puede hacer aplicando un nodo aquí, ¿no? O aquí, no hay problema de eso. Sale lo mismo, pero es más fácil acostumbrarse a hacerlo así. Esa es mi segunda ecuación, y ahora, despejando esto, despejando la I(1) y la intensidad de cortocircuito, la I(1) me ha quedado un valor de 0.5 amperios y la I de cortocircuito me ha quedado 4.5 amperios. Al ser la I de cortocircuito igual que la I de Norton, ya les dije que eso era solo por notación, entonces hemos encontrado que la I de Norton es 4.5 amperios, ¿no? ¿Sí? Entonces esto lo ubico acá. Me ha quedado una fuente de corriente de 4.5 amperios en paralelo con una RN que vale 3 ohmios, ¿no? Y aquí conectaría donde me están pidiendo los terminales A y B de la resistencia, el equivalente Norton. Así que bueno, básicamente eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, ya te digo, de cómo hice la supermalla o algo, por favor regrésate al video de la supermalla y de esas cosas, para que puedas entender de mejor forma esto, ¿no? Si hay en el canal, solo búscalo, pon supermalla o pon aquí leyes de Kirchhoff si quieres entender o esas cosas. Y bueno, vas a encontrarlo ahí, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, por favor suscríbete, me ayudarías a crecer como canal y a seguir promoviendo este tipo de tutoriales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, ahí nos vemos.